Hola, en este video veremos la historia de Panamá a través de 4 periodos o épocas. Este grupo está conformado por Zaida Pérez, Marlenis Hernández, Jonathan Pitti, Javier Sánchez y mi persona, Albi Frías. El período prehispánico, también conocido como la era precolombina, se le considera el lapso de la historia en donde llegan los primeros pobladores de América y establecen ciudades, tribus y civilizaciones en nuestro territorio, hasta la llegada de los españoles. Abarca más de 11.000 años. Este período se divide en 3 etapas: paleoindio, el precerámico y el cerámico. Paleoindio. En este período se encuentran los primeros pobladores. Los primeros amerindios panameños del período paleoindio eran nómadas. Los varones se dedicaban a la cacería y la pesca. Las mujeres se dedicaban a la recolección de frutas silvestres. Se convirtieron en sedentarios con la práctica de agricultura y la domesticación de algunos animales. El precerámico. Este período se conoce como los principios de la agricultura. El período se divide en dos: precerámico temprano y precerámico tardío. El hombre se apropiaba de los seres vivos en estado natural, como simple depredador, y es el período denominado cazadores-recolectores. Se extiende desde la llegada de los primeros habitantes hasta cerca del inicio de la era cristiana. Las vasijas elaboradas eran pulidas por dentro y por fuera, y eran utilizadas para guardar bebidas y alimentos. Usaban el color rojo. Utilizaban estas figuras para dar culto rituales a la Pachamama. El cerámico. Formación de aldeas y cacicazgos en diferentes regiones del Istmo de Panamá. Desarrollo de técnicas artísticas, creación de instrumentos musicales, cerámica de fino acabado y más. En esta etapa de igual forma se empezó a desarrollar la cestería, la alfarería y posteriormente la orfebrería, todas estas siendo artes de confección de cestos o la fabricación de vasijas, y de igual manera la manipulación de metales preciosos. Llegada de los españoles. El Istmo de Panamá fue visitado por primera vez por los conquistadores españoles durante la expedición del escribano de Triana, Rodrigo de Bastidas, en 1501. El 10 de octubre de 1502, en su cuarto viaje, Cristóbal Colón llegó a la costa atlántica del Istmo de Panamá. Los 7 pueblos indígenas de Panamá son los Nave, los Buglé, los Guna, los Emberá, los Bounan, los Bribri y los Naso Certi. Hola, mi nombre es Javier Sánchez. Les voy a presentar algunos de los acontecimientos que ocurrieron en la etapa colonial en el Istmo de Panamá. La historia de Panamá colonial empieza en el año 1492 hasta 1821, periodo histórico comprendido entre la llegada de los colonizadores españoles hacia el 1500 a las costas de Panamá y la consecución de la independencia de Panamá de la corona española. A continuación les voy a presentar algunos de los sucesos más importantes de la época virreinal en Panamá. El 15 de agosto de 1519, Pedro Arias Dávila funda Nuestra Señora Asunción de Panamá, a orillas del Océano Pacífico, que aparte de responder a las instrucciones dadas por el rey Fernando de erigir poblados, se transformó en el centro de la actividad de los descubrimientos y obtenciones de riquezas, con la partida de expediciones hasta el Istmo de Centroamérica y el Perú. El período hispánico o colonial. Los primeros españoles que recorrieron el Istmo de Panamá fueron Rodrigo de Bastidas en 1501 y Cristóbal Colón en 1502. Con el descubrimiento del Mar del Sur, Panamá se convirtió en un lugar de expediciones donde muchos navegantes comenzaron a viajar a estas nuevas tierras y empezaron a actuar como ruta interoceánica. El descubrimiento del Istmo de Panamá en 1501 fue dado por Rodrigo de Bastidas. Fue el primer español que llegó al Istmo de Panamá. Rodrigo de Bastidas logró un permiso en Sevilla el 5 de junio de 1500
para explorar o descubrir nuevas islas o tierras que no fueron visitadas por Cristóbal Colón ni otros navegantes, ni tampoco que les pertenezca a un rey. Cristóbal Colón llega al Istmo de Panamá en 1502. Una de las naves de Cristóbal Colón se detiene y toma tierra firme. Cristóbal Colón funda su primer intento de colonización en la tierra del Nuevo Mundo llamándole Santa María de Belén, con el objetivo de crear factoría en ese lugar para extraer otro en el Istmo de Panamá. Para abril del mismo año, Colón habrá de salir de la población ante la rebelión armada del cacique Quibián. Otro de los sucesos más importantes de esta etapa fue la independencia de Panamá de España. La independencia de Panamá y España fue un proceso emancipador desarrollado entre el 10 y el 28 de noviembre de 1821, por el cual Panamá rompe los lazos coloniales que existían entre su territorio y el Imperio Español, dando así término a 321 años de vida colonial. Muchas gracias. La independencia de Panamá de España fue concretada el 28 de noviembre de 1821. Fue una obra de la diplomacia llevada a cabo sin derramamiento de sangre y con la participación de los hombres más prominentes del país, quienes a través de sus aportes neutralizaron al ejército español que custodiaba el istmo. De esta forma, Panamá rompe los lazos coloniales que existían entre su territorio y el Imperio Español, dando término a 321 años de vida colonial. Si bien es cierto, varios fueron los factores que influyeron en la decisión final de unir a Panamá a la nueva República Granadina, en este caso Colombia, Ecuador y Venezuela, en vez de hacerlo a la Confederación Centroamericana o al Perú, con las cuales nos unían vínculos históricos desde 1532. De estos, el más importante fue sin duda la figura de Simón Bolívar, quien en ese momento estaba en el apogeo de su gloria y popularidad. Entre los hechos característicos de este periodo figuran el Congreso Anfictiónico celebrado en 1826, las minas de oro en California en el año 1848, descubiertas por el capitán Sutter, oficial de la Guardia Suiza, que originaron desde todas partes del mundo una avalancha humana hacia el Pacífico norteamericano en busca de yacimientos ricos en oro que recorrían las zonas de este lugar. También figura la construcción del ferrocarril debido a la urgente necesidad que existía en hacer más fácil y seguro el paso a través del istmo en esta época del descubrimiento de las minas de California. Se firma en Bogotá el contrato Stephens-Paredes. También tenemos el Estado Federal de 1855. Justo Arosemena emprendió un nuevo proyecto para favorecer a Panamá y apartada de los efectos de las guerras civiles que tenían margen en Colombia. Entre las razones que motivaron la unión de la Gran Colombia y Panamá de manera voluntaria figuran el temor de los ismeños de no poder mantener la independencia de España que se había logrado, ante posibles escenarios de intentos de reconquista debido a la pequeñez y falta de recursos, la atracción irresistible de la gloriosa figura de Bolívar, presidente de la Gran Colombia, la llamada intoxicación bolivariana, el factor económico y la condición favorable de unirnos a una nación más grande que poseía
un floreciente comercio. Así se consolidaría la economía y la función de ruta por el istmo. Para administrar el istmo nos faltaba madurez política y en el momento teníamos poca visión del futuro. Luego de 17 intentos de separación y 4 separaciones declaradas con un posterior reintegro de la unión con Colombia, el fracaso de la construcción del canal por parte de los franceses, el rechazo del Senado colombiano al Tratado de Shanghái por la construcción del canal interoceánico por parte de los Estados Unidos, sirven de detonante para un nuevo movimiento separatista dirigido por líderes como José Agustín Arango. A finales del siglo XIX se dio una contienda entre liberales y conservadores que tuvo repercusiones importantes en el Istmo, en la que se desarrollaron figuras como Belisario Porras, Victoriano Lorenzo, Emiliano y Benjamín Herrera, entre otros. Las acciones se iniciaron en firme en el territorio panameño con el desembarco de los liberales revolucionarios en Punta Borica en marzo de 1900 y concluyeron posteriormente el 21 de noviembre de 1902 con la firma del Tratado de Paz a bordo del acorazado norteamericano Wisconsin. Este tratado selló la suerte de la revolución liberal panameña, propiciando el desarme de sus fuerzas, el destierro de los líderes principales y el fusilamiento del general Victoriano Lorenzo el 15 de mayo de 1903. Este periodo se conoce como la Guerra de los 1000 días. Hubo varios intentos por parte del gobierno colombiano para revertir la separación del istmo, desde reuniones de alto nivel entre representantes de Bogotá y Panamá, ofrecimientos políticos como la aprobación del Tratado del Canal, que había sido rechazado, y el traslado de la capital de Colombia a Panamá, así como un fracasado intento de invasión militar a través de las selvas de Darién y hasta la invocación del Tratado Mayarino-Videlac, que exigía a los Estados Unidos someter militarmente al pueblo panameño a fin de restablecer una soberanía colombiana sobre la nación del Istmo. Sin embargo, la decisión para los panameños ya estaba tomada y la República de Panamá fue rápidamente reconocida por las naciones latinoamericanas, los Estados Unidos y las potencias europeas. Concluida esta guerra, los gobiernos de Estados Unidos y el de Colombia firmaron el Tratado de Shanghái, que concedía a los Estados Unidos los derechos para la construcción de un canal por Panamá. Sin embargo, el Senado colombiano rechazó este convenio el 12 de agosto de 1903 por considerarlo lesivo a la soberanía y al interés nacional. Esta acción provocó reacciones en contra de algunos sectores de Panamá, especialmente en los ubicados en las áreas de tránsito, quienes consideraron que en la construcción del canal por los Estados Unidos de América estaba la salvación de Panamá. El 6 de noviembre fue reconocida en Colombia la noticia de la separación de Panamá porque el cable submarino, que era el encargado de las comunicaciones, estaba dañado. El embajador de Colombia en Ecuador fue quien dio la noticia. Estados Unidos se comprometió a pagar $25 millones a Colombia como indemnización a robarle a Panamá. En cuanto a la Junta Revolucionaria, podemos decir que esta fue dirigida por José Agustín Arango. Se crea en secreto para lograr la separación entre Panamá y Colombia. Fue un negocio directo con Estados Unidos. Esto quiere decir que quería lograr que Estados Unidos comprara las acciones del viejo canal francés e intervinieran en la separación. Esta está conformada por José Agustín Arango, Manuel Amador Guerrero, Nicanor de Obarrio, Ricardo Arias, Federico Boyd,
Carlos Constantino Arosemena, Tomás Arias y Manuel Espinosa Batista. Entre las causas de la separación de la Gran Colombia y Panamá destaca la cancelación de la Constitución de Río Negro y reimplantación del régimen central. Entre otras figuran el abandono en que Colombia mantuvo al istmo durante todo el siglo XIX sin que se fomentara la educación, la salud, se construyeran caminos y vías de penetración, se realizaran obras públicas como el acueducto, alcantarillado y la pavimentación de las calles de las principales ciudades. La profunda crisis económica a raíz del frustrado proyecto francés. Esta situación agravó la pobreza y el atraso del istmo. El sistema centralista implantado por el regenerador Rafael Núñez de Colombia desde 1886, que no permitía el desarrollo de un sistema autónomo en el istmo. La falta de comunicación entre Bogotá y Panamá, que dificultaban las relaciones entre la capital y el departamento. No había confianza. La crisis económica que trajo la Guerra de los 1000 días, sin contar las permanentes guerras civiles que azotaron al territorio ismeño. Consecuencias producto de la separación entre Panamá y la Gran Colombia. El conflicto afectó seriamente al país, produciendo un estancamiento del progreso. Cerca de 1000 personas perdieron la vida, dejando jóvenes heridos y lisiados para trabajar. Crisis política, económica, social y de salud. Consecuencias de esta guerra civil fue el derrocamiento de Manuel Antonio San Clemente y el ascenso de José Manuel Marroquín. Además, la guerra debilitó al país en momentos en que Estados Unidos se proponía adquirir el Canal de Panamá. Por esta razón, una de las más graves consecuencias de la Guerra de los 1000 días fue la separación definitiva de Panamá y la pérdida del canal interoceánico que se estaba construyendo. Con la iniciación de la Guerra de los 1000 días en octubre de 1899, la emisión de monedas hechas entre 1886 y 1898 por el gobierno pasaron a ser insignificantes. Mi nombre es Zaida Pérez. Yo empezaré con la firma de los tratados en la época republicana. Primer punto, firma del Tratado Howard-Varilla. El tratado fue firmado el 18 de noviembre de 1903 por Philip Varilla, representante del gobierno de Panamá, y John Milton Hay, representante de los Estados Unidos. Fue un acuerdo internacional celebrado entre los gobiernos de Panamá y los Estados Unidos para la construcción del Canal de Panamá. Su objetivo principal era colocar cláusulas que colocaran a Panamá bajo la protección estadounidense para garantizar su separación y evitar acciones militares de Colombia como respuesta a su cesión. Este tratado tuvo vigencia hasta el 1 de octubre de 1979, fecha en que entraron en vigor los tratados Torrijos-Carter, con los que se puso fin a la presencia de administraciones de los Estados Unidos en el Canal de Panamá. Como segundo punto, Tratado Arias-Resolvet, firmado en la ciudad de Washington el 2 de marzo de 1936, entre el gobierno de Panamá y el de los Estados Unidos, y ratificado por el Congreso estadounidense en 1939. Mediante dicho tratado, se anuló el principio de la intervención militar norteamericana en los asuntos internos panameños, ya que los panameños exigían un aumento en la anualidad económica, al igual que una revisión y eventual devolución de las tierras de la zona. Como tercer punto, Tratado Raymond Eisenhower. Fue firmado el 25 de enero de 1955, poco más de 20 días después del asesinato del presidente José Antonio Raymond Cantera.
entre el ministro de las Relaciones Exteriores de Panamá, Octavio Fábregas, y el embajador de los Estados Unidos, Salde Chapín. A través de este acuerdo, Panamá logró avanzar su posición con concesiones que había intentado negociar durante mucho tiempo antes. Entre ellas el aumento de la anualidad para Panamá de 430.000 a 1.930.000, la construcción de un puente de 27 millones sobre el canal, pagado por los Estados Unidos, la devolución de tierras valoradas en 19.500.000, entre ellas Punta Paitilla, igualdad de condiciones para todos los empleados de la zona del canal. Como cuarto punto, firma del Tratado Torrijos-Carter. Fue firmado el 7 de septiembre de 1957. Un hito que marcó la historia de nuestro país al coronar el esfuerzo de múltiples generaciones de panameños por alcanzar nuestra plena soberanía y por aprovechar en todo su potencial el recurso estratégico de nuestra posición geográfica. Con ello se pone fin a la presencia colonial estadounidense en el Canal de Panamá, el cual era devuelto al país latinoamericano. Como siguiente punto, el 9 de enero de 1964, el Día de los Mártires. Es un día feriado de duelo nacional que recuerda el movimiento popular ocurrido en Panamá el jueves de enero de 1964, cuyo objetivo era el reclamar la presencia de la bandera panameña en el territorio conocido como la Zona del Canal, una franja de tierra alrededor del Canal de Panamá, que fue cedido a Estados Unidos a perpetuidad mediante el Tratado Haupt-Varilla en 1903. Este suceso ayudó a la negociación de los tratados Torrijos-Carter. Como siguiente punto, invasión a Panamá. La invasión estadounidense de Panamá de 1989, denominada como Código Militar Operación Causa Justa, fue una acción militar del ejército de los Estados Unidos, llevada a cabo entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990. Se realizó durante la administración del presidente de Estados Unidos, George Bush, en las provincias de Panamá y Colombia. El 15 de diciembre de 1989, Panamá, bajo la dictadura del general Manuel Noriega, se había declarado en Estados Unidos de guerra contra diversas fuentes indican que la invasión se dio en violación del Tratado Constitutivo de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos. La acción estadounidense tenía como propósito desmantelar a las fuerzas de defensa de Panamá y capturar a Noriega. Como resultado del ataque, se destruyó gran parte del barrio popular del Zorrillo y fueron afectados otros importantes sectores de la ciudad de Panamá y de la ciudad de Colón. Además, se produjo un número indeterminado de muertos, civiles y militares. Existen diversos informes que indican que se cometieron varios crímenes de guerra. Otros sucesos no menos importantes que sucedieron en la época republicana fueron la finalización del canal, construcción del Puente de las Américas, declaración de Robles Johnson y la construcción de la Zona Libre de Colón. Hola, yo soy Albi Frías y yo continuaré con la época republicana. En la época republicana tenemos la dictadura militar que inicia el 11 de octubre de 1968, con el golpe militar realizado por el mayor Boris Martínez y el teniente coronel José Humberto Ramos Bustamante al expresidente Arnulfo Arias, todo esto secundado por Omar Torrijos. La dictadura militar tiene 4 regímenes: el proceso revolucionario, junta militar, Rubén Darío Paredes y Manuel Antonio Noriega. La dictadura militar finaliza con el ascenso y caída del general Manuel Antonio Noriega, que este es acusado por narcotráfico, corrupción, asesinato y es derrocado por Estados Unidos en la invasión. Continuando con la época republicana, ahora tenemos la democracia, que inicia con el primer punto, que es la toma de posesión de la presidencia por el expresidente Guillermo Andara Galimani, que fue después de la invasión. Como segundo punto tenemos a
a la expresidenta Mireya Moscoso, que fue la única, que ha sido la única y primera presidente del país, y que en su mandato se puede decir que el 31 de diciembre de 1999 pasó el canal a manos panameñas por el Tratado Torrijos-Caro. También tenemos el punto de casos de corrupción del expresidente Ricardo Martinelli, que lo acusan de corrupción, lavado de dinero y malversación de costos, además de espionaje. Y hoy en día tenemos la pandemia mundial que ha sido producto por el virus COVID-19, que todas las naciones y especialmente esta luchan para contener los casos de COVID y evitar más muertes. Gracias.